Listo. Entonces estábamos hablando del método científico y finalmente el método científico pues es también una forma de, y es un proceso que se hace en investigación para generar conocimiento, ¿cierto? Busca también todo lo que es explicar la relación entre los hechos y teorías. ¿Listo? Es riguroso, nos cuenta una serie de pasos, ¿cierto?, que se hacen necesarios para poder encontrar, ¿cierto?, y generar sobre todo conocimiento científico. Habíamos visto características y las voy a hacer a grandes rasgos, ¿cierto? Y es que primero necesitamos una receta, si lo queremos decir así, que es una rigurosidad en cómo se ejecutan los pasos y se hace ese paso a paso, ¿cierto? Y no se puede alterar la receta. Al alterarse la receta, obviamente se va a alterar el resultado que se encuentra. ¿Listo? Es objetivo, es decir, siempre va a estar basado en hechos o en fenómenos comprobables, no en deseos, no en creencias. En el caso de las creencias, ¿cierto?, que es abordado desde las ciencias humanas, esas creencias o esas opiniones de una u otra forma se les hace también su proceso de validación científica, ¿cierto? Y se pueden teorizar y se constatan con teorías que de una u otra manera han sido estudiadas y probadas a través del tiempo. El investigador sí o sí debe mantener su criterio, su punto de vista, ¿cierto?, alejado de la investigación, porque si no, se vicia la investigación, ¿sí? Y desde allí, pues se requiere que uno sea objetivo, entendiendo que como seres humanos, pues nosotros desafortunadamente o afortunadamente, ¿cierto?, nuestras opiniones, aún en los procesos más estandarizados, se alcanzan a colar, ¿cierto? Es progresivo, es decir, la generación de conocimientos no implica destruir el antecesor, sino que implica es aumentar el cuenco de conocimiento o el cuenco cultural, ¿cierto? Y permite que una investigación tras otra pues se alimente y se descubre un poco más del mundo y de la sociedad en la cual estamos inmersos, ¿cierto? Es racional, es decir, utilizamos deducciones basadas en lógica, ¿listo? Y es verificable. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago ese método o esa receta en otro espacio con las mismas condiciones, con los mismos ingredientes, el resultado debe ser exactamente el mismo, ¿sí? Y es el poder estudiar, ¿cierto?, desde nosotros, lo que se requiere para hacer construcción de conocimiento. Nosotros no hacemos construcción de conocimiento a niveles globales, ¿sí? Porque se entiende que cada contexto, cada sociedad, cada país, cada cultura, ¿cierto?, vive y se apropia de los problemas y del conocimiento de maneras diferentes, ¿cierto? Incluso desde nuestros avances tecnológicos también, ¿sí? Si uno mira un país, ejemplo, culturalmente, como Japón, donde los trenes funcionan de X manera, ¿cierto? Y esperar que aquí, cuando en Bogotá hagan nuestro metro funcione igual, pues es un poco descabellado, ¿cierto? Porque nuestra cultura es muy diferente a ellos, ¿sí? Uno mira aquí el patrón es que si la gente puede evadirse el pago del pasaje, se evade el pago del pasaje, ¿cierto? Mientras que en unos países, por ejemplo, como Japón, la gente no se evade el pasaje y es más, se estigmatiza y de una u otra forma se, se juzga a aquella persona que lo hace, ¿sí? Porque su sistema de normas, de valores, pues difiere del de nosotros, ¿cierto? Por eso, jocosamente, cuando mirábamos en el Mundial, muchos de esa parte o de esa cultura, ¿cierto? Eh, Terminaban los partidos y sacaban sus bolsitas y recogían toda su basura y de hecho dejaban los estadios más limpios. Vaya aquí en Colombia a ver si eso pasa, ¿sí?
Antes miran cómo destrozan todavía más el estadio, ¿cierto? Entonces, obviamente, como nosotros no somos iguales, no podemos encontrar los países de la misma manera, de una u otra forma, pues es importante que podamos también validar y hacer esas validaciones de conocimiento. ¿Listo? Habíamos visto este video de Teocom que nos hablaba sobre el método científico, nos hablaba sobre los pasos del método, ¿cierto? Que primero se observa el fenómeno, de allí pues se hacen unas preguntas, ¿cierto? Esa pregunta investigadora nos lleva a una hipótesis, ¿cierto? Que es una posible explicación a esa pregunta y pasamos a un proceso de experimentación, ¿cierto? Donde hacemos un testeo, unas pruebas, suficiente cantidad de veces para demostrar que efectivamente se está cumpliendo, se hace una demostración, ¿cierto? Y es validar si la hipótesis que yo planteé es verdadera o no, o si debe ser reformulada. Y la tesis, pues es cuando la hipótesis es verdadera, se elabora y se comprueba en varios casos, pues se elaboran conclusiones que nos permiten a nosotros dictar leyes y teorías. ¿Listo? Y lo veíamos con el ejemplo de la vacuna de la poliomielitis, ¿cierto? Y creo que en el video también le explicaban hasta donde mi memoria está. Y la mostraban cómo había arrancado el proceso, ¿cierto? No sé si con ustedes hablábamos de este tema y era la importancia de los ensayos clínicos de una u otra manera, pese a que tenemos un avance tecnológico, tenemos un avance de los sistemas en comparación a esta época, ¿cierto? Se hace necesario y se hace relevante inclusive el poder permitir los tiempos para generar investigaciones confiables, ¿cierto? Y uno de esos eventos, pues está el tema asociado a la pandemia, ¿cierto? La pandemia fue un virus, independientemente de su origen y el cómo se gesta, ¿cierto? Y de las diversas teorías que hay alrededor de ella, pues fue un virus que puso a la humanidad en su conjunto como especie humana, pues en un riesgo, ¿cierto? Seguramente no de extinción y no sería a nivel extinción dinosaurios, ¿sí? Pero sí fue una enfermedad que afectó significativamente a un alto número de la población, afectó la economía, afectó muchas esferas de nuestra sociedad humana y de allí pues la importancia o el afán más bien, obviamente también atendiendo a unos temas, a unas lógicas financieras, que no hay que desconocerlas, ¿cierto? Eh, la velocidad en la que se gestó las diferentes vacunas, ¿cierto? Y de allí, por ejemplo, si uno mira aquí en el tema de la demostración, ¿cierto? Cuando uno mira los ciclos normales de la elaboración de las vacunas, se da cuenta que esa demostración suele tener tiempos muy prolongados de demostración, ¿sí? Porque se necesita validar los efectos adversos posibles, ¿sí? Desafortunadamente, en nuestra situación, con nuestro evento canon llamado pandemia, pues ese concepto de demostración del método científico quedó un poco corto, ¿cierto? Y por eso a hoy día, este, el laboratorio AstraZeneca retira su vacuna, ¿cierto? Porque salen esos resultados que demuestran que hay unos efectos colaterales, ¿sí? En un alto número de la población, lo que la conlleva a retirar su vacuna del mercado, ¿sí? Y diría alguien muy jocosamente, esperemos cuáles siguen siendo los efectos colaterales de haber acelerado de una u otra forma esa elaboración de la vacuna. Que quizás se necesitaba, sí, posiblemente se necesitaba, que no teníamos tiempo, posiblemente también no teníamos tiempo, que obedeció a una carrera farmacológica o farmacéutica más bien y asociada a unos intereses económicos y políticos,
también, ¿cierto? Que de una u otra manera, pues, en un determinado porcentaje de la población, pues, se juega en contra. ¿Listo? Veamos nuestro primer entregable que vence el día de hoy. Y el siguiente tema a abordar, haciendo un mega resumen de la clase pasada, está asociado a método deductivo. ¿Listo? Y vamos a ver dos métodos, deductivo e inductivo. El deductivo va a partir de premisas, generalmente leyes universales, hacia eventos o fenómenos particulares o puntuales. Y a partir de esas dos premisas va a llegar a una conclusión. Ejemplo muy sencillo. Premisa 1. Todos los hombres son seres vivos. Premisa 2. Albert Einstein es un hombre. Entonces, miren, la ley general o universal. Todos los hombres son seres vivos. Sí, es cierto, ¿cierto? Premisa 2. El evento en particular. Albert Einstein es un hombre. Conclusión. Albert Einstein es un ser vivo. Tomamos en la conclusión el evento particular y lo unimos con la ley universal. ¿Listo? Este método deductivo, pues obviamente va a estar basado en la lógica, ¿cierto? Y obliga al investigador o al estudiante a focalizarse en la observación y en unos pensamientos racionales, no emocionales. ¿Listo? Del método deductivo, pues manejamos dos formas puntuales. La primera, la directa, donde nosotros tenemos una única premisa, ¿cierto? Y esa es literal ley divina. Y la indirecta, en la cual yo utilizo dos premisas, así como en nuestro ejemplo, y hacemos esos procesos de comparación para obtener una conclusión en general. ¿Listo? Les voy a presentar un video que habla puntualmente sobre el método deductivo. ¿Listo? Y nos muestra pues varios ejemplos sobre método deductivo. ¿Listo? Para que por favor, pues como el cuento lo tengamos en cuenta. Es muy sencillito, muestra varios ejemplos y nos permite comprender un poco más la diferencia entre él y el inductivo. ¿Listo? Deductivo es una forma de razonamiento que deriva del método científico y que tiene como finalidad obtener conclusiones lógicas a partir de un grupo de premisas, es decir, se deduce. Si los hechos o premisas son ciertos, la conclusión también lo será. En este video te explicaremos lo más importante de este tipo de razonamiento, pero puedes ampliar información en el enlace de la descripción. Un ejemplo de uso del método deductivo es: 1. Todos los hombres son seres vivos. Primera premisa. 2. Albert Einstein es un hombre. Segunda premisa. 3. Por tanto, Albert Einstein es un ser vivo. Conclusión. Como se puede apreciar en el ejemplo, primero se parte de una noción o regla general. Los hombres son seres vivos, para llegar a una conclusión concreta o particular. Einstein es un ser vivo. Hay que tener en cuenta que las conclusiones del método deductivo no necesariamente son ciertas. En ocasiones pueden estar erradas. Este tipo de razonamiento se guía por la lógica y obliga al investigador o estudiante a utilizar tanto la observación como el pensamiento racional. Tipos de método deductivo. De acuerdo con la estrategia que se use, el método deductivo puede ser directo. Es directo cuando el investigador parte de una sola premisa para llegar a la conclusión, es decir, no requiere de otra premisa que le sirva de puente o de comparación. Indirecto. El método indirecto es mucho más usado que el directo. Se le considera indirecto porque el investigador utiliza dos premisas para llegar a una conclusión. Por lo general, la primera premisa se basa en una ley universal, mientras que la segunda se enfoca en un hecho particular. La conclusión se obtiene luego de que se razonen y se comparen ambas premisas. Por ejemplo, premisa 1.
Todos los ratones tienen orejas grandes y una cola. Premisa 2. Mickey tiene orejas grandes y una cola. Conclusión. Mickey es un ratón. Pasos para aplicar el método deductivo. Para utilizar este método se deben seguir los siguientes pasos. 1. Definir la primera premisa. Para establecer la primera premisa se debe iniciar con la observación, es decir, primero se observa una situación u hecho universal que permite construir la premisa que guiará el resto del razonamiento deductivo. Por ejemplo, Pedro observó que las plantas tienen raíces, por ende, su primera premisa será: todas las plantas tienen raíces. 2. Definir la segunda premisa. Al observar un hecho y designar la primera premisa, se debe construir otra premisa que servirá de comparación con la primera y que permitirá hallar una conclusión lógica. De acuerdo con el ejemplo anterior, el proceso sería de la siguiente manera. Luego de observar que todas las plantas tienen hojas y raíces, Pedro se dio cuenta de que sus cactus tienen raíces. Por ello, Pedro estableció las siguientes premisas. Premisa 1. Todas las plantas tienen raíces. Premisa 2. Mi cactus tiene raíces. A partir de la comparación de ambas premisas, Pedro podrá llegar a una conclusión lógica. 3. Establecer la conclusión. Luego de elaborar las dos premisas, se procede a establecer una conclusión pertinente. La conclusión siempre es lógica, pero no necesariamente es correcta en todos los casos. Finalmente, el método deductivo de Pedro quedaría de la siguiente forma. Premisa 1. Todas las plantas tienen raíces. Premisa 2. Mi cactus tiene raíces. Conclusión. Mi cactus es una planta. Como se puede apreciar, Pedro partió de una ley general, todas las plantas, para analizar un hecho particular, su cactus. Aunque este método es muy usado por los investigadores y científicos, también lo emplean todas las personas en su vida diaria, incluso de forma inconsciente. Características del método deductivo. Parte de lo general para llegar a un hecho particular. El método deductivo inicia su razonamiento a partir de una noción o ley universal, es decir, que aplica a todas las cosas, a la mayoría de ellas. No se debe confundir con el método inductivo, el cual funciona de manera contraria, partiendo de lo particular para llegar a lo general. Así se observa en el siguiente razonamiento deductivo. Todos los seres vivos eventualmente se mueren. El ser humano es un ser vivo. El ser humano eventualmente se muere. Se usa en distintos aspectos de la vida. El método deductivo es usado por investigadores y científicos de todas las áreas, especialmente en aquellas disciplinas que requieren de la observación. Sin embargo, el razonamiento deductivo no es exclusivo del mundo académico, ya que también lo usan las personas en la vida diaria, muchas veces de forma automática. Función a partir de la lógica. La lógica es una ciencia que analiza la estructura del pensamiento humano y que busca establecer principios o leyes que permitan obtener verdades. Por esta razón, se dice que el método deductivo utiliza la lógica para llevar a cabo su razonamiento, ya que su finalidad es obtener conclusiones válidas que puedan convertirse en verdades. No se basa en la experimentación. Este método es teórico. Por ello, no basa sus estudios en experimentos u otras acciones que tengan como escenario el laboratorio. Se trata de una metodología con un enfoque mucho más argumentativo y predictivo, con especial aplicación en las llamadas ciencias formales, aquellas disciplinas cuyo conocimiento de base es racional y abstracto. Es sistemático. El método deductivo se lleva a cabo a través de una serie de procesos definidos y bien estructurados. Este orden en la aplicación es fundamental para obtener resultados de utilidad. Ejemplos de utilización del método deductivo. A continuación se muestran algunos ejemplos de método deductivo. Los delfines no vuelan. Premisa 1.
Ningún delfín puede volar. Premisa 2. Los animales que pueden volar tienen alas. Conclusión. Los delfines no vuelan porque no tienen alas. La gata amamanta. Premisa 1. Todos los mamíferos amamantan. Premisa 2. Mi gata es un mamífero. Conclusión. Mi gata amamanta. Venus. Profe, se pausó el video. Sí, lo que pasa es que ella sigue dando ejemplos y son los ejemplos de los ejemplos de los ejemplos. Entonces creo que finalmente, como método deductivo, creo que los ejemplos son claros de cómo se parte, ¿cierto? De la observación de los hechos y lo llevamos a la teoría, a la consolidación de la teoría. ¿Listo? El siguiente método a abordar es el método inductivo, que es el inverso al otro, ¿sí? Y él parte de observaciones para llegar a teorías. En el otro es de las teorías, nos vamos a la observación, aquí es al revés, ¿sí? Entonces, aquí tiene unas, digamos que unas falencias, y es que no todas las observaciones pueden terminar siendo válidas, ¿sí? Entonces, ejemplo, uno observa a los perritos, encuentra un patrón, ¿sí? Y el método inductivo se basa mucho en los patrones observables. Pero el hecho de que sea un patrón no significa que siempre deba ocurrir. ¿Listo? Y de ahí digamos que una posible falla de este método como tal. Entonces mi teoría sería que todos los perros mueven la cola. ¿Sí? Es un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Y digamos que de las falencias que tiene este método es ese, que como parte de las observaciones, pues la observación obviamente le puede generar a uno bastantes hipótesis o patrones, pero no necesariamente son válidos, ¿listo? Les voy a presentar un video que habla sobre el método inductivo también y luego seguimos con el otro tema, ¿vale? Todo inductivo es una forma de razonamiento para llegar a conclusiones que empieza desde lo más específico y va hasta las generalizaciones y teorías más amplias. Se comienza con unas observaciones y medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales. En este video te explicaremos lo más importante de este tipo de razonamiento, pero puedes ampliar información en el enlace de la descripción. El método inductivo consiste en 3 etapas: observación, captar, observar un patrón y desarrollar una teoría. Por ejemplo, se observan los perros, observación. Se ve que todos mueven la cola, patrón. Todos los perros del mundo mueven la cola, teoría. Para simplificar este ejemplo, se ha propuesto una sola observación, aunque en ciencia las observaciones suelen ser numerosas. En este método de razonamiento, es importante que los hechos examinados sean lógicos para que las ideas expuestas tengan coherencia, aunque se debe destacar que las teorías inducidas pueden estar incompletas o erradas, lo que sucede porque se centran únicamente en algunos sucesos y no abarcan toda la realidad. Por ejemplo, un investigador podría observar los integrantes de un equipo de baloncesto, captar el patrón de que todos miden más de 2 metros y llegar a la teoría de que los seres humanos miden más de 2 metros. En este caso, el investigador se centra solo en una observación, lo que le lleva a una teoría errónea. Pasos del método inductivo. Cuando las personas utilizan el método inductivo, recurren a los siguientes pasos: la observación, comparación de datos y después de que obtienen resultados lógicos, elaboran una explicación general. 1. Observar. La observación es uno de los elementos más importantes a la hora de iniciar un estudio inductivo, ya que las personas, al principio, se dedican a examinar los hechos de forma individual con la finalidad de recolectar los datos necesarios que les ayuden a justificar sus ideas. Por ejemplo, un estudiante quiere analizar cuál es el rasgo característico de los jugadores de baloncesto y observa que Darío juega ese deporte y es alto. María practica baloncesto y es alta. Raúl juega en la posición de atacante y es alto. A partir de esta información, el estudiante se centrará en estudiar cada caso por separado. 2. Establecer patrones.
Una vez se han observado los hechos, las personas se enfocan en compararlos, es decir, clasifican la información que lograron registrar. También exponen la importancia de los sucesos y los vinculan entre sí. Véase este ejemplo. Después de percibir que María, Darío y Raúl juegan baloncesto, el estudiante forma los siguientes patrones. Darío todavía no es titular, pero juega al baloncesto y es alto. Raúl es titular y también es alto. María no juega constantemente, aún así es alta. Comparación. Aunque sus ritmos de entrenamiento sean diferentes, Raúl, María y Darío practican el mismo deporte y son de gran estatura. Por lo tanto, la mayoría de los jugadores de baloncesto son altos. Este es el patrón que se ha observado. 3. Construir una teoría. Finalmente, basándose en las observaciones realizadas y en el patrón captado, se continúa exponiendo una teoría. En el ejemplo de los jugadores de baloncesto se podría llegar a la teoría de que todos los jugadores de baloncesto son altos. Además, el investigador o estudiante podría detallar la teoría. Una vez que llegó a la conclusión de que los jugadores de baloncesto son altos, el investigador explica los motivos. Un jugador de baloncesto alto puede anotar más puntos, ya que alcanza el aro con mayor rapidez y facilidad. Un jugador de baloncesto alto puede bloquear mejor a su oponente, impidiendo que éste enceste. Características del método inductivo. Motiva nuevos estudios. Los razonamientos inductivos sobresalen por motivar a las personas para que realicen nuevas investigaciones acerca de un mismo tema, ya sea para agregar contenido o contradecir las teorías que han sido expuestas. Por ello, el objetivo de este método es que las personas aprendan continuamente. Las conclusiones son probables, pero no necesariamente ciertas. Un aspecto fundamental del método inductivo es que sus conclusiones pueden ser poco seguras. Por eso se dice que son probables, pero no necesariamente implican una verdad. Esto ocurre porque es posible que los acontecimientos particulares no hayan sido bien examinados, lo que ocasionaría problemas al momento de hacer las comparaciones y de establecer las conclusiones, ya que la verdad de los hechos estaría siendo alterada. Generaliza a partir de sucesos específicos. Este método actúa como una especie de rompecabezas, donde las personas examinan las formas en las que se encuentran las distintas piezas con la finalidad de unirlas para formar una figura total. Por esta razón, el pensamiento inductivo parte de hechos particulares para llegar a conclusiones generales. Al contrario, en el método deductivo se parte de premisas generales para llegar a conclusiones específicas. En otras palabras, antes de elaborar un planteamiento inductivo, las personas evalúan varios acontecimientos determinados. El objetivo es que los sujetos analicen cada evento por separado y luego los vayan vinculando con el fin de crear una conclusión general. Ejemplos de método inductivo. Edificio sin electricidad. Observación 1. Sara notó que en su departamento no había electricidad desde tempranas horas. Observación 2. Sara visitó a sus vecinos del mismo piso y comprobó que ellos tampoco tenían electricidad. Patrón. Como en los hogares no había luz, Sara pensó que la falla podía estar en el interruptor principal de energía. Teoría. Sara manifestó que todo el edificio se encontraba sin electricidad. Siguiendo este ejemplo, se puede establecer que el argumento de Sara es inductivo, porque se enfocó en su experiencia, acontecimiento particular, y exploró varios departamentos con el propósito de llegar a una conclusión determinada. Teoría sobre la guacamaya roja. A lo largo de los últimos años, algunos especialistas examinaron los aspectos característicos de las guacamayas rojas que se ubicaban en las selvas de Brasil, Bolivia y Paraguay. Sus observaciones fueron las siguientes. Observación 1. Cuando llegan a su vida adulta, estas aves miden entre 70 centímetros o 105 centímetros. Observación 2. Como se alimentan de nueces, mango y bayas, estas aves tienen picos resistentes. Observación 3. Alrededor de sus ojos no tienen plumas. Patrón. Aunque estas aves se encuentren en diferentes regiones, se relacionan por vivir en estado salvaje y habitar en espacios tropicales, así como por su gran estatura, fortaleza y figuras esbeltas. Teoría. Estas aves son la especie de guacamayos de mayor tamaño. Además, tienen uno de los picos más fuertes, pues con ellos pueden romper madera, coco y semillas duras. Como se puede apreciar, los investigadores partieron de la observación de hechos o características particulares, como el color, alimentación y tamaño de las aves, para establecer una teoría y conclusiones generales.
Teoría sobre la falta de sueño. Un grupo de científicos estudió los comportamientos de algunas personas que no dormían de manera adecuada y percibieron que: observación 1. La falta de sueño genera que las personas no se alimenten bien. Observación 2. La falta de sueño ocasiona que las personas reaccionen de forma agresiva, olviden fácilmente y tengan alucinaciones. Observación 3. La falta de sueño causa que las personas tengan menos energías durante el día, motivo por el cual demoran más haciendo sus actividades. Patrón. En sentido general, la falta de sueño atenta contra la estabilidad física y mental de las personas. Teoría. Dormir poco afecta nocivamente la salud. Las personas pierden la concentración, se sienten débiles y confundidos. Incluso aumenta el riesgo de sufrir un accidente. Por lo tanto, la falta de sueño puede ser un problema global. Teoría cotidiana sobre los precios. El método inductivo no solo lo usan los investigadores y científicos, también lo usamos en la vida diaria. Así se aprecia en el siguiente ejemplo. María José observó que: observación 1. En su urbanismo, los mercados eran muy costosos. Observación 2. El pago del condominio era muy elevado. Observación 3. El transporte y las farmacias tenían precios excesivamente altos. Patrón. María José consideró que todos los comercios y asociaciones de su urbanización eran muy costosos. Teoría. María José llegó a la conclusión de que vivía en una urbanización excesivamente cara. Listo. ¿Dudas, preguntas e inquietudes hasta ahí con método inductivo y deductivo? Listo. Entonces, ¿qué nos plantea el método inductivo? A grandes rasgos es que yo hago una observación, de ahí observo el patrón y del patrón desarrollo una teoría. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros, pues obviamente, no podemos hacer ese abordaje, sino que nos vamos más por el método deductivo. Y es decir, que a partir de las teorías y de las leyes generales, tomamos hacia los eventos en específico. ¿Listo? El siguiente tema a abordar está asociado a los buscadores académicos. ¿Listo? Y les presento dos de varios buscadores académicos que existen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar el desarrollo de todo lo que es nuestro trabajo, ¿cierto? Y es importante, digamos, que tener herramientas que nos permitan a nosotros, de una u otra manera, optimizar tiempos de búsqueda y también de lectura, ¿cierto? Estos dos buscadores son muy sencillos, creo que igual se los había comentado a ustedes en algún momento. Wikipedia, por favor, no usarla, ¿listo? El uso de las inteligencias está permitido, pero con la correspondiente citación, ¿listo? Profe, ¿que hay forma de humanizar los textos? Sí, es cierto, pero uno como docente también conoce cómo escriben ustedes, cuál es el nivel de ustedes a nivel de escritura, de una u otra manera, y aunque esas herramientas digitales pues humanizan el proceso de escritura, pues al final sigue siendo una máquina y no alcanza a igualar, para fortuna o para desgracia, el valor que le da el humano cuando el humano es el que escribe. ¿Listo? Entonces, primer buscador se llama Cielo. Se los voy a presentar. Igual yo todo esto se los pongo a ustedes en el ¿qué? En la lectura de apoyo. ¿Listo? Entonces, Cielo es una página muy sencilla, ¿cierto? Que nos permite a nosotros hacer una búsqueda de artículos científicos. ¿Qué ventaja tiene el artículo científico? El artículo científico nos tiene como herramienta, como posibilidad de ayuda, ¿cierto?
que sintetiza las investigaciones, ¿cierto? Y nos las resume a nosotros a grandes rasgos, que también es algo muy bueno porque aunque a uno le parece que es mucho el documento con el que uno está trabajando, ¿cierto? Es muy diferente leer un artículo científico, que pueden ser 10, 12 páginas, a leer una investigación completa o un libro completo, ¿listo? Entonces, el cielo nos permite eso puntualmente, es una biblioteca virtual. La universidad en este momento no tiene biblioteca virtual, fue una de las solicitudes que hicimos los docentes, también para mejorar los procesos de investigación, ¿listo? Y como tal, pues esta página es muy sencilla, ustedes le colocan sobre lo que ustedes están buscando y ella les presenta a ustedes revistas de diferentes partes del mundo, ¿sí? ¿Qué tiene de ventaja? Que nos permite a nosotros hacer un proceso de filtrado, empezando por los idiomas y por los años. Cuando uno está haciendo investigación debe tener en cuenta algo muy válido y es que como todo el tiempo se está generando investigación, desde la parte investigativa se tiene una ventana de 5 años. De la fecha en la que uno está, 5 años atrás, se considera que es información que está todavía vigente y actualizada. ¿Por qué? Por el volumen de investigación y de conocimiento que todo el tiempo se está sacando, ¿cierto? Entonces, estamos en el 2025, máximo a ustedes les sirven investigaciones o libros que alcancen al 2019. De ahí para atrás ya se considera, digámoslo así, que inactivo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes le aplican filtro, pues ella les permite a ustedes ver una serie de artículos que comprenden o están relacionados a esas categorías claves. ¿Listo? Piquémosle este. ¿Qué otra ventaja tiene Cielo? Y el Cielo le dice a uno el nombre, ¿cierto? Y tiene un esquema básico y casi estándar de los artículos científicos, y es que les dice a ustedes el resumen, ¿cierto? La introducción, que generalmente vienen todos los artículos científicos, la metodología, en algunos ustedes van a encontrar literal el título así, metodología, o lo pueden encontrar como materiales y métodos o solo método, ¿sí? Cuando encuentren eso es el equivalente a la metodología, que equivale al cómo se hace el estudio, ¿listo? Cómo se hizo la investigación. Los resultados, ¿cierto? Aquí. Discusión y conclusiones. La discusión es la articulación entre el resultado y la teoría y las conclusiones como tal. ¿Qué otra ventaja tiene Cielo? Tiene la ventaja de lo que son las referencias. Muchas veces nosotros no sabemos qué tipo de literatura nos sirve o qué tipo de textos nos pueden estar sirviendo. En esos casos ustedes pueden acudir a las referencias y allí de una u otra manera les ayuda a ustedes a continuar con esa ruta, ¿cierto?, de investigación y acceder a nueva información. ¿Qué otra ventaja tiene este buscador, esta biblioteca online? Aquí, en cómo citar este artículo, les permite a ustedes visualizar cómo se debe citar según APA como tal, ¿sí? Entonces les ayuda también muchísimo a iniciar esas correctas citaciones de APA. Por ejemplo, ahí cuando es las referencias, les ayuda bastante en ese tema. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? No, profe, no, señora. Listo, gracias, mi caballero. ¿Cuál es el siguiente buscador? Es muy bueno, pero tiene una falla de fina coquetería. Simago es un buscador o un contenedor más bien
de todas las revistas que hay indexadas, ¿cierto? Las indexadas son las que tienen validez académica. Pero él tiene una ley de falla de fina coquetería y es la que ustedes están viendo en este momento. La bendita publicidad, ¿sí? Que si uno le desactiva no le permite ver la página bien. Entonces le toca a uno deshabilitarla. ¿Qué ventaja tiene Simago? Simago a ustedes les permite buscar, de acuerdo a lo que quieran, por ciencias de la computación o el área que ustedes quieran, por regiones, ¿cierto? O por países, ¿sí? Y eso de una u otra manera focaliza aún más las búsquedas. Simago, al ser un buscador de revistas indexadas, él tiene hasta el año 2024, ¿sí? Él generalmente para febrero hace la actualización y carga todo lo que es las revistas indexadas del año inmediatamente anterior. Por eso, si ustedes buscan ahorita año 2025, no les va a aparecer, porque pues estamos en el año en curso y él siempre lo hace año atrasado. ¿Qué van a encontrar ustedes? Ustedes van a encontrar pues revistas efectivamente de diferentes países, porque yo le puse todas las regiones. Aquí les muestra las banderitas de qué país es, que tienen mayor número de citación, de producción de artículos, de referencias, ¿cierto? Inclusive de porcentaje de mujeres que participan ese año en las convocatorias. Entonces ustedes le toman, literal le pueden dar a cualquiera, ¿cierto? Ahí todas son por fuera. A ver si aparece una latina. Estamos muy mal en creación de conocimiento, hola. Chin, 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 chin. No puedo creer. Sí, sino que es que, ¿se acuerdan que les decía que esta página es de fina coquetería? Cuando ella quiere, filtra por región inclusive. Por ejemplo, si uno le pone América Latina, ella le saca a uno, ¿qué? Los países más predominantes en el caso de América Latina son Brasil, literalmente Brasil se come las dos primeras páginas de la búsqueda, luego sigue una revista mexicana, luego vuelve y sigue Brasil, y luego sale una colombiana que es para derecho, ahora se lo cogió, que sale para derecho, y luego sale una argentina, porque literalmente Brasil es de los países que más producción de conocimiento tiene, afortunada o desafortunadamente. Entonces miremos, por ejemplo, esta. Ustedes le pican aquí. Esto es lo único malo, lo que les digo. Esta vaina así es terriblemente desastrosa, es el tema de la publicidad. Aquí a ustedes les dicen las indicaciones generales, les dice ubicación, ¿cierto? ¿Qué nos sirve a nosotros? Nos sirve aquí donde dice página principal. Y aquí él los va a llevar a otra pestaña donde literal ustedes van a tener acceso a la revista, ¿sí? Que nos facilita, entre comillas, la búsqueda de información porque nos permite ir revisando las revistas puntuales, lo que nos sirva. Entonces, por ejemplo, aquí hay una muy bonita de las TIC en los tiempos de trabajo y descanso, ¿sí? Y es un resumen y vuelvo y les digo, cómo citar en APA, les muestra un resumen, ¿cierto? Les muestra esto y les muestra referencia que les puede servir a ustedes para continuar la búsqueda cuando uno no sabe o a veces se pierde y no sabe por dónde encontrar, ¿listo? Y puede obviamente pues descargar el artículo, ¿cierto? Y hacer la revisión. Esa es una gran ventaja de Simago, que le permite a uno acceder a todo el tema de buscadores académicos, ¿sí? Por favor, no me vayan a usar Wikipedia, ¿sí? Está Google Scholar, ¿cierto? Que también ayuda muchísimo.
y los demás libros que les aparezcan a ustedes. Recuerden, estamos en el 2025, máximo literatura del 2019. Si ya es 2018 y demás, ya se considera desactualizada. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Nuestro tema de investigación. Y vamos a empezar ya a irnos un poco más hacia nuestro documento, ¿cierto? Antes de que se me olvide, próximo viernes es día de parcial, porque ya es la semana de parciales. ¿Listo? Para que por favor procuren estar todos los grupos. ¿Qué es un problema de investigación? Investigar es un proceso que le implica a la persona el poder comprender la realidad en la cual se encuentra inmersa. Mírala a través de una lupa, si lo queremos ver así. ¿Qué cosas de bueno tiene el investigar? Primero, que nosotros no accedemos a la realidad en sí, uno no accede al mundo en sí, ¿cierto? Uno solo accede al pedacito del lugar donde está viviendo. Por eso hay tanta producción de conocimiento, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, las investigaciones siempre van a estar enfocadas a un sitio, a una empresa, a una institución, a unos materiales, a un programa, ¿cierto? Va a estar muy focalizada. ¿Por qué? Porque los problemas o las problemáticas, aunque son globales, nosotros no las vivimos de la misma manera. Y eso es algo que uno debe tener siempre presente. Nosotros no vemos la realidad de la misma manera que la ve el resto del mundo. Y aunque todos sufrimos de las mismas problemáticas, ¿cierto? El contexto determina la estrategia de afrontamiento, ¿sí? Y era lo que yo en algún momento les decía. Uno sabe que la cultura, pues de una u otra forma influye, ¿cierto? Sobre la percepción. Los recursos tecnológicos o la tecnología que tenemos también influye dramáticamente sobre la forma en la que podemos abordar, ¿cierto? O hacer ese de abordar y resolver problemáticas, ¿sí? Vean la realidad y la sociedad como un vasto rompecabezas, un rompecabezas de 1000, de 10.000 fichas, ¿sí? Donde nosotros estamos ubicados en una sola fichita, ¿sí? En esa única fichita, ¿cierto? Que aunque el corte por fuera es similar a muchas otras, la imagen que está en su interior es única. Y así es el contexto en el que nosotros nos movemos. Por eso cuando yo hago investigación, ¿cierto? Me enfoco en esa fichita y en esa imagen particular e irrepetible, ¿sí? También porque hay otros temas a considerar cuando uno hace investigaciones a grandes escalas. Y está el recurso tiempo, el recurso económico, ¿cierto? La capacidad de hacer, si uno lo quiere desde la parte más técnica, despliegues de equipos de trabajo, ¿cierto? Y financiamiento. Por eso, en el caso de los estudiantes de pregrado o cuando uno está en sus pregrados, sus investigaciones, nuestras investigaciones, siempre fueron en una esfera pequeña, ¿sí? Porque había que atender a varias realidades. Entre ellas está el tema de tiempo. Ustedes tienen menos de 16 semanas y ven 8 materias o 7 materias adicionales y fuera de eso trabajan, ¿sí? No podemos hacer abordajes investigativos a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque uno no investiga sobre la imaginación. Uno investiga sobre el contexto al cual puede acceder, ¿sí? Yo no puedo decir que voy a investigar un colegio en Barranquilla cuando yo ni siquiera he ido al colegio, no conozco el colegio, no conozco las personas, no estoy en el colegio, ¿sí?
Si yo estoy en Bogotá, pues me toca en un sitio donde yo puedo acceder y estar en el contexto, ¿sí? Si son pruebas de laboratorio, pues yo tengo que estar en el laboratorio para hacer las pruebas. No puedo decir que voy a hacer una investigación con una aplicación de laboratorio y el laboratorio está en Japón, ¿sí? Entonces, ese es el otro componente. Las investigaciones tienen que estar ancladas a contextos reales cercanos. Yo no puedo decir, es que, no sé, los CRMs que manejan el tráfico en Japón se hacen de X o Y forma, cuando yo ni siquiera estoy en el lugar, ¿sí? O ni siquiera he trabajado. Y aunque yo puedo leer mucho del tema, no significa que pueda hacer una investigación a la distancia o remoto. ¿Qué necesitaría en ese caso? Necesitaría en ese caso recurso llamado dinero, recurso llamado tiempo, ¿cierto? Para ir y hacer la investigación allá. Y ahí sí poder traer los resultados acá y decir, mire, es que yo fui, yo hice, ¿cierto? Y eso es un elemento pues también que hay que tener importante. ¿Qué es un problema de investigación? Es una situación que es conocida o reconocida y que yo pongo bajo la lupa y estudio, ¿sí? Por lo primero que ustedes arrancan va a ser por identificar cuál es su problema de investigación, ¿sí? Y aquí hago un paréntesis. Sus antecesores lo hemos manejado de la siguiente manera, excepto casos muy puntuales. Y es que toman la necesidad que quieren resolver en evaluación de proyectos y obviamente aquí la convertimos en un problema y le damos otras aristas, la miramos desde otra óptica y utilizan el mismo tema en las dos materias, ¿sí? Y es completamente válido. Y de hecho es un poco más fácil para ustedes. Obviamente, sí tienen que estar pendientes de no confundirme las clases y los entregables, ¿sí? Y más que, por ejemplo, con ustedes tengo clase el jueves, el viernes y el sábado, ¿sí? Entonces, por lo general, el grupo que le toca esa triada suele confundirse entre los entregables y en lo que tiene que haber en cada documento. Por eso, en esos casos, les voy a pedir, por favor, que siempre, si tienen dudas de qué debe ir, con mucho gusto me escriben y les aclaro la duda, ¿sí? Porque terminan haciéndome salpicón de trabajos. Se los pongo en un ejemplo muy sencillo de ingeniería de sistemas. El cuatrimestre pasado, en evaluación de proyectos, salió un proyecto que era crear una aplicación para celulares para la enseñanza de lengua o de lenguaje de señas para niños, ¿sí? ¿Y por qué para niños? Porque resulta que ya existe una aplicación que enseña lengua o lenguaje de señas, la hizo el gobierno y se llama Incluseñas, ¿sí? Solo que ella es una base muy genérica, ¿cierto? Entonces el grupo decidió hacer una innovación a partir de esa aplicación y enfocarla en niños. Entonces, tener animaciones, tener canciones, videos, ¿sí? Focalizar esa enseñanza en niños oyentes, es decir, niños que no son, que no tienen ninguna discapacidad, para irles enseñando el proceso del abecedario, a decir los animales, a contar, ¿sí? Todo el tema de enseñanza del idioma, del lenguaje de señas, ¿sí? Eso fue para evaluación de proyectos. ¿Cómo lo convirtieron a opción de grado? En opción de grado nos fuimos por el lado de la ingeniería de sistemas. ¿Qué motor va a utilizar? ¿Cómo va a ser su backend? ¿Cómo va a ser su frontend? ¿Cierto? ¿Cómo van a ser sus pruebas de calidad del producto? ¿Cierto? Bajo qué lenguaje va a ser la programación de la aplicación, ¿sí? La parte técnica del proyecto, ¿sí? Y en evaluación de proyectos, pues fue el lado empresarial, ¿sí? El emprendedurismo que lo mirábamos sobre el mismo tema, ¿sí?
¿Es claro cómo se hace esa diferenciación? Claro, profe, sí, señor. Listo, entonces, si les hago la salvedad, hay unos grupos que sí me dijeron, profe, queremos hacer de evaluación de proyectos X cosa, pero de investigación queremos hacer otra, ¿sí? Y es completamente válido. En especial, se dio la situación, fue con un grupo en el que la personita en evaluación de proyectos trabajó en grupo, en opción de grado trabajó individual, porque perfiló el documento para la modalidad trabajo de investigación. Y en trabajo de investigación como modalidad de grado es el grupo máximo de 3, ¿sí? Y en evaluación de proyectos era un grupo de 5. De esos 5, aparte de ella, nadie más quería esa opción. Entonces ella trabajó en opción de grado solita, porque su documento efectivamente se perfila como documento de tesis o de trabajo de investigación, y en este cuatrimestre está en asesoría con el docente, ¿sí? Pero por lo general los grupos para nuestro ejercicio utilizan la misma necesidad o inclusive la misma solución, ¿cierto? Solo que la vemos desde otro enfoque, desde un enfoque más técnico. ¿Listo? Una vez ustedes tienen su problema de investigación, creamos el tema de investigación. Y de allí sale el título de la investigación, que en el ejercicio lo vamos a ir desarrollando y se van a dar cuenta que al final son 3 pasos muy sencillos y que de una u otra manera se articulan entre todos. ¿Listo? Investigar es llevar a cabo un proceso sistemático. Por eso primero vemos método científico. Es decir, tenemos que tener una rigurosidad o una disciplina frente a cómo se investiga. Porque literal es como construir una casa. Usted no puede arrancar del techo para abajo. Usted arranca siempre montando bases, estabilizando terreno, ¿cierto? Y lo último que monta es el techo y las locativas internas, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy haciendo este proceso de investigar, pues necesito definir el problema, definir mis objetivos, elegir la metodología, que es el cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Para encontrar esos resultados, y una vez obtengo los resultados, hacer esa discusión con la teoría, la cual me va a permitir aumentar el cuenco académico o el cuenco de conocimiento, porque investigué una problemática en un lugar específico. ¿Listo? Que por lo general pues no ha sido abordado previamente. En la actualidad, cuando se hacen investigaciones, uno puede partir de su experiencia profesional o disciplinaria o de observar la realidad y buscar resolver una necesidad del contexto en el que están, ¿sí? Por eso, generalmente yo siempre les digo, tomen el problema de evaluación de proyectos, tomen la solución y la vamos a ver en opción de grado desde otra panorámica y perspectiva. ¿Listo? También se puede hacer una investigación que se llama revisión documental o revisión crítica y lógica de bibliografía especializada. ¿Qué significa esto? Esto significa que uno tiene que hacer una revisión exhaustiva de la literatura sobre un tema. No es solo de leer 1 o 2 libros, no, realmente es leer un alto volumen para poder hacer esa revisión documental. Cuando yo hago la revisión documental, pues la puedo hacer con el objetivo de encontrar brechas en las cuales no se ha profundizado el tema. Por eso toca leer bastante cuando uno hace una revisión documental, ¿sí? No que yo leí 2 libros y en los 2 libros que decía que el agua no se puede tibiar y resulta que hay otros 7 que dice que sí, ¿sí? Entonces, es importante. Hay un tipo de proyectos de investigación que se llama investigación aplicada. La investigación aplicada es que ustedes toman investigaciones hechas ya
y replican la metodología bajo las mismas condiciones y les debe dar resultados similares. ¿Listo? ¿Qué permite esto? Pues validar si efectivamente ese conocimiento, esa teoría que se formuló aún es vigente o en caso contrario y de ser necesario, pues transformar la teoría al momento actual. Entendiendo obviamente que cada avance tecnológico de una u otra manera transforma también nuestra capacidad de generar conocimiento y la forma en cómo entendemos el mundo. ¿Listo? Hasta ahí, dudas, preguntas e inquietudes. No, profe, por mi parte no. Listo, gracias, mis caballeros. Sí, Entonces, señora, profe. listo. En investigación se manejan 4 enfoques. Generalmente, yo siempre les pido a ustedes que se vayan por el primerito, que es el de innovación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es más fácil literal tomar algo que ya existe y mejorarlo, ¿cierto? Como los que hicieron Incluseñas. Ellos partieron de Incluseñas como su programa base y le hicieron modificaciones y mejoras. Lo enfocaron a una población objetivo, ¿cierto? Y transformaron parte de la aplicación para su beneficio, ¿sí? Y desde ahí es completamente válido. Recuerden que los sistemas, ustedes, mis futuros ingenieros e ingenieras de sistemas, de una u otra forma, vienen a innovar la sociedad, a transformar lo actual y construir o diseñar, más bien, herramientas o soluciones que resuelvan las problemáticas de la sociedad y contribuyan a mejorar la calidad de vida. De la mayoría, y yo siempre terminamos casi siempre sobre este enfoque de innovación. ¿Listo? El segundo enfoque es el de creación. Y el de creación, pues obviamente ustedes saben que se atiende a otras lógicas. Es un poco más difícil porque efectivamente hay que validar que no se haya hecho ni siquiera en fase prototipo funcional, en fase prototipada, ¿sí? Y, por ejemplo, me sucedió con un estudiante de mecánica. Me dijo, profe, voy a hacer una especie de recogedor para mascotas, ¿cierto? Y ya lo tengo pensado, ya mejor dicho, pero no va a ser el que usted va y compra en las tiendas estas, sino que va a tener otros niveles, ¿sí? Y todo muy bonito. Cuando él empezó a hacer la revisión, se dio cuenta que un estudiante hace 3 años en arquitectura diseñó el prototipo que le estaba pensando. Y desde ahí ya no es creación, porque ya alguien, jocosamente, alguien se le adelantó y lo creó en una fase prototipada. ¿Listo? Tercer enfoque, confirmación de una tesis o una investigación, investigación aplicada, ¿sí? Yo tomo una tesis ya existente, replico la metodología, genero resultados y esos resultados los pongo a dialogar con la información de la tesis que tomé de base. ¿Listo? Y la combinación, perdón, que es donde ustedes unen investigación y un desarrollo. ¿Listo? Y se genera un producto como tal. Muchas veces pues hacemos lo que es una mesa, perdón, una mesa no, un prototipo funcional, ¿sí? Cumple con lo que se requiere y lo que se planteó en la tesis, pero de una u otra manera se entiende que está sujeto a mejora, ¿listo? Aquí hay que tener en cuenta, y es uno de nuestros acuerdos para mañana, que mañana vamos a discutir los temas de opción de grado, no, de evaluación de proyectos y es validar sus proyectos, ¿cierto? Entonces, ahí miramos si ustedes de ahí sacan para sus temas de investigación. ¿Listo? Cuando yo estoy haciendo una identificación del problema, yo puedo utilizar 2 métodos.
¿Listo? Bueno, hay varios métodos en realidad para hacer ese desglose de los problemas. Uno se llama espina de pescado o método Ishikawa. Ishikawa por el nombre del creador, que es japonés. Y pues espina de pescado porque literal parece un pescadito, ¿sí? Y el otro se llama árbol de problemas. Entonces, el primero es un poco más dispendioso para hacer, pero no significa que sea imposible. ¿Cómo funciona Ishikawa? Ishikawa, ustedes se van a ir a la cabeza, las espinas grandes, ¿cierto? Que son las que dan el cuerpo, y unas pequeñitas, ¿cierto? Que nos permiten hacer un análisis de causa-efecto. ¿Listo? Les voy a presentar Ishikawa y árbol de problemas. En muchas compañías ignoran los elementos que bloquean el alcance de sus metas. Si no detectamos qué aspectos son perjudiciales y seguimos repitiendo la forma de hacer las cosas, estaremos replicando los resultados negativos. Para eso, se creó el diagrama de Ishikawa, el cual trata de llegar a la raíz de las fallas. Queda claro que un resultado deficiente no es ocasionado por una sola actividad, sino de varias que se van sumando. Con él podrás encontrar rápidas soluciones a problemas complejos y mejorar los procesos de tu negocio. En este video vamos a enseñarte a crear un diagrama de Ishikawa. Para hacerlo de manera más eficiente, te invitamos a que descargues las plantillas gratuitas que hemos dejado en el link que se encuentra en la descripción del video. Lo mejor de esta metodología es su facilidad para ejecutarla, aunque hay que estar atentos en no hacer un análisis superficial, sino realmente investigar para identificar las causas. La representación visual de espina de pescado nos ayuda a ordenar fallas primarias y secundarias y cómo se van integrando hasta generar un problema. Primero, escoge un problema. Tus guías son los objetivos, metas e indicadores, ya que si no se logran tienes un verdadero problema. Piensa en cuál es la situación problemática a la que se enfrenta tu equipo. Algunos ejemplos de problemas concretos serían alcance de solo 50% en la cuota del mes, 15% de rotación de los vendedores al mes o de crecimiento de la rentabilidad del departamento. Segundo, piensa en términos de las 6M. Los bloques o grandes áreas donde se pueden alojar las causas de un problema son método. Se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinaria. Se trata del equipo técnico o tecnológico que se requiere para ese proceso. Mano de obra. Implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales. Cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa para que el proceso se realice. Medición. Aquí se contempla el control para lograr el proceso. Medio ambiente. Hablamos más bien del contexto, espacio o lugar. Tercero, dibuja el pescado. Tu diagrama debe verse así. Primero, haz una línea recta. Esta es la columna vertebral del pescado. Al extremo derecho, en lo que sería la cabeza, anota el problema, efecto. Posteriormente, dibuja unas líneas hacia arriba y otras hacia abajo, como vertientes. Justo esas líneas representan las espinas o cada una de las categorías o bloques, es decir, las 6M. Luego, en cada uno de esos bloques, anota las causas que se suman a la columna y generan el problema. Cuarto, analiza los resultados y da seguimiento. Con lo anterior, tu esquema ya está listo para que realices la investigación. Organiza reuniones de equipo entre los colaboradores o todos los involucrados en el proceso para examinar qué los obstruye, qué falta o qué sobra mediante una lluvia de ideas. En este momento ya contarás con un panorama amplio y podrás hacer un análisis más profundo, ya que cada causa se nutre de fallas menores o causas secundarias. Cuando ya hayas llenado tu diagrama de Ishikawa, llega la hora de determinar las acciones necesarias para corregir desde las fallas pequeñas hasta las mayores. Haz un plan, delega las funciones para que quede claro qué resuelve cada quien, qué aspectos se modifican, qué se deja de hacer o qué novedad se implementa. Después de planificar
y ejecutar las acciones, es necesario que lleves un control de seguimiento y verificación. Realiza una nueva junta en el tiempo establecido para revisar un cambio progresivo o el resultado total. Será momento de que vuelvas a tu diagrama de Ishikawa y junto con tu equipo verifiques que se ha hecho. Una vez que el problema esté resuelto, la cabeza-efecto habrá cambiado de ser un problema a un factor de competencia o una mejora. Esperamos que este video te haya gustado. Usa el diagrama de Ishikawa cuanto antes y descubre cuáles son los aspectos a mejorar en tus procesos. Claro, cómo se usa método Ishikawa. Dime. Pues lo ideal es que si uno no logra las 6, logre el de 4, que es el simple, ¿sí? Generalmente ustedes siempre logran completar los 4. ¿Listo? Entonces, siguiente herramienta es todavía más sencilla que Ishikawa. Realmente Ishikawa entre estas dos es más compleja para su elaboración. Y esta se llama árbol de problemas. Y aunque suene irónico, pues literal es un árbol. Es la imagen de un árbol, ¿cierto? Con la cual uno trabaja y ustedes le encuentran así en San Google, ustedes le ponen árbol de problemas y ella le muestra la imagen, ¿sí? ¿Qué es el árbol del problema? Literal es un arbolito donde usted en el tronco pone el problema, las raíces son las causas que alimentan el problema y las ramas son las consecuencias del problema. Ese es todavía más sencillito de hacer que el mismo Ishikawa. Razones por las cuales tú quieres ver este video. Primero, estás haciendo una tarea. Segundo, estás buscando una herramienta diagnóstica para tu proyecto. Tercero, simplemente quieres recordar o aprender un concepto nuevo. Así que te agradecería si me lo dejaras saber en los comentarios. Muy bien, vamos con el video. Considero que la manera más clara y precisa para que tú entiendas cómo hacer un árbol de problemas es por medio de algún ejemplo práctico, no sin antes dar una definición que nos ponga en contexto para finalmente dar las conclusiones del tema. Bueno, entonces, ¿qué es un árbol de problemas? Un árbol de problemas es un esquema en forma de árbol que hace referencia a las causas y efectos relacionados con un problema en específico. Este se elabora de la siguiente manera. En el tronco ubicamos el problema central. En las raíces se ubican las causas esenciales de dicho problema, mientras que en la parte superior del árbol ubicamos las consecuencias o efectos del problema. Recuerda, es diferente definir las causas versus las consecuencias. Si no la tienes clara aún, no te preocupes. Ahora vamos a mencionar el siguiente ejemplo. Supongamos que en una familia de algún lugar del mundo se está excediendo el gasto de agua potable de la vivienda y por ende el recibo está llegando muy costoso. Una vez detectado este problema, el líder de dicha familia decide hacer un árbol de problemas para detectar todas las causas y efectos que provoca el desperdicio de agua en la casa. Para iniciar, ubica en el centro del dibujo el problema principal, el cual sería excesivo gasto de agua en la casa. Seguido de esto, determina que las largas sesiones en el baño, el hecho de tener un proceso ineficiente de lavado y las posibles fugas en las redes hidráulicas son las causas o raíces del problema, aunque aún podríamos ir más a fondo. Por ende, esta persona determina que ver videos de YouTube en la ducha, dejar la llave abierta mientras no se necesita, poner a lavar poca ropa en la lavadora
lavar un solo plato a la vez, fugas en tubos o daños en la grifería, son las causas específicas a tratar. Una vez hecho esto, esta persona se dispone a evaluar todos los efectos que tiene el desperdicio de agua y llega a la conclusión de que aparte de tener que pagar más dinero en el recibo de fin de mes, también se está provocando una afectación al medio ambiente, al contaminar en mayores cantidades y aumentar la escasez de agua. Muy bien, ahora posiblemente te estés preguntando cuál sería el siguiente paso o qué se podría hacer con este esquema. Bueno, pues una vez especificado el problema, es mucho más sencillo dar una solución práctica a cada raíz o causa de dicho problema. Para finalizar, me gustaría concluir que esta herramienta diagnóstica es muy sencilla de llevar a cabo, además de poder utilizarse en diferentes ocasiones e ir desglosándose cada vez más hasta llegar al fondo de cualquier situación. Además, en el caso de ser utilizada para un proyecto de grado, facilitaría la identificación de los objetivos, tanto generales como específicos. Listo, mis damas, mis caballeros. Entonces, lo que les mostraba aquí. Ustedes ponen literal en San Google o en Yahoo, árbol de problemas. Y él les va a mostrar una serie de imágenes, donde lo que les digo, problema principal va en el tronco, las raíces son las causas y los efectos o las consecuencias son las ramas. ¿Qué es lo ideal? Que cada causa esté conectada con una consecuencia. ¿Listo? Hasta ahí, dudas, preguntas e inquietudes. No, profe, yo pienso que ustedes aquí es como tomando nota. Tranquilo. Igual a medida que vayamos elaborando el documento, vamos a ir aplicando parte de lo que vimos el día de hoy. ¿Listo? Entonces es más para ir haciendo ya esos acercamientos a lo que realmente comprende la investigación, ¿cierto? Y a ese paso a paso. ¿Listo? Entonces, avisos parroquiales. Recuerden que hoy se cierra la actividad del primer entregable. Es posible que Moodle esté presentando intermitencia en el servicio este fin de semana, porque el área encargada le va a hacer unas actualizaciones y va a hacer un barrido. Entonces, existe la alta posibilidad de que Moodle llegue a caerse o llegue a tener fallas. ¿Listo? Según no, ese es el siguiente aviso parroquial. Nuestro parcial es dentro de 8 días. Como por tiempos nos queda muy montado, ¿cierto? El otro viernes yo les entrego las indicaciones del parcial, van a tener tiempo para desarrollar el parcial y la siguiente semana sacamos la tercera nota, porque si no nos iríamos con 2 notas únicamente y creo que es un alto riesgo para el corte. ¿Listo? Igual la tercera nota va a ser algo muy, muy sencillo, va a ser súper, súper sencillo de hacer para obtener 3 notas del corte. ¿Listo? Por favor, necesito que todos los estudiantes ingresen a Moodle y validen Moodle, porque Moodle me envió hoy la alerta de que tengo 8 estudiantes con posible pérdida porque Moodle no registra ni siquiera una primera vez de ingreso. Entonces necesito que ingresen en finalización a acuerdos pedagógicos incaicos, ¿cierto? Para evitar que Moodle esté sacando esas alertas. Moodle las saca basándose en los ingresos que se hace a Moodle y a la materia en sí. ¿Listo? Por favor, para que lo tengan ahí también en cuenta. Listo, mis caballeros. Eso sería todo por el día de hoy. Porque es viernes y el cuerpo lo sabe y sabe que mañana nos vemos a las 7:10 de la mañana nos vemos. ¿Listo? Con tintico, profe. Con tintico, sí, yo me levanto a hacer tintico para poder dar la clase. Entonces nos vemos mañana. Ok, profe. Muchas gracias.
Listo, Profe, que gracias. descanse. Caballeros, que descansen, nos vemos mañana. Listo, descanse, profe, profe. gracias. ¿Listo?